Bienvenidas y bienvenidos a esta comunicación que tiene por título Intertextualidad, sátira y relaciones hipertextuales en el Munchkin y ha sido elaborada por Joaquín Juan Penalba, María Samper Cerdán y Carla Costa Tuñas. En primer lugar, vamos a detenernos en el concepto de intertextualidad de esas obras dialógicas en cierto modo, y es que desde que las posibilidades didácticas se han ido ampliando a través de los juegos de mesa y a la hora de estudiar sobre todo las narrativas transmedia que ya mencionaban Jenkins o Scolari en su obra, y también en referencia a los entornos multimodales, concepto que introduce Chris en 2010, y todo ello fomenta una nueva lectura de las relaciones hipertextuales trabajadas por Genet en 1989. Consideramos que hay una frase de González de Ávila que resume muy bien a lo que nos referimos, que es: todas las artes comparten un fondo común, mito simbólico, un imaginario colectivo. Entonces, en ese sentido, esa transmediación supone la expansión de una historia a través de varios escenarios en los que participan también los fans como fenómeno mediático. Hay otra afirmación que también creemos que viene muy al caso, que es: las relaciones acercan un texto tanto a otros textos del mismo autor como a los modelos literarios explícitos o implícitos a los que se puede hacer referencia. Bien, pues a través de todo esto lo que vamos a intentar es estudiar las posibilidades del Munchkin, que es un juego de cartas creado por Steve Jackson en 2001, y desde entonces se han ido publicando numerosas expansiones, mercadotecnia y su transmediación al cómic a partir del año 2015. De hecho, hace escasas semanas, el 9 de marzo, se lanzó en la plataforma Steam su versión en formato videojuego, Munchkin Digital, creado por Direwolf en este mismo año. Bueno, el hipertexto literario ha dado paso a un hipertexto digital, como dice Lando, en 2009, de forma que se empieza a hablar de una literatura digital, en palabras de Pajares, o hipertextual, en palabras de Vega. Esta multiplicidad de rutas de lectura lo que permite es establecer nuevos espacios narrativos, como los juegos de mesa, los videojuegos o los cómics. En cuanto a la implicación didáctica de los juegos de mesa, no hay, sobre todo a la hora de revisar artículos, sobre todo en castellano, no hay muchos artículos al respecto, no se ha trabajado mucho al respecto. Sin embargo, no ocurre lo mismo con los videojuegos, que cada vez queda más demostrada la presencia didáctica de los videojuegos y las aplicaciones didácticas que se puede llevar al aula con base en los videojuegos. Entonces, los elementos intertextuales en este caso, del universo del Munchkin, porque queríamos trabajar también los juegos de mesa porque los consideramos una forma de acercarse al alumnado, de motivar de incentivar la motivación, de crear trabajos más dinámicos y aproximarse un poco a la realidad al final, ¿no? Tan cambiante. Bueno, pues estos elementos intertextuales del universo del Munchkin se tornan evidentes incluso desde el propio nombre del juego, ¿vale? Porque hace referencia a quienes vivían en la Tierra del Este en el maravilloso Mago de Oz de 1900 de Lyman Frank Baum. Y otra acepción también muy importante del término Munchkin, que se ha ido adoptando con el tiempo, es la que designa a aquellos jugadores de rol que utilizan las lagunas explicativas de algunos manuales, ¿vale? Desde la picaresca española, utilizan esas lagunas para crear personajes que, aunque sean de nivel muy bajo, son personajes muy potentes, ¿vale? Aprovechan esas lagunas o esas dobles interpretaciones. Bueno, esta actitud tan cercana a la picaresca pues nos lleva, ¿no?, a la literatura hispánica, obras tan representativas como El Lazarillo de Tormes o La vida del Buscón de Quevedo. Bueno, pues una vez nos adentramos en ese universo del Munchkin, las referencias cada vez son mayores, ¿de acuerdo? Parten y hay una conexión muy específica con el Dungeons and Dragons, con el Dragones y Mazmorras, que es el juego diseñado por Gary Gygax y Dave Arneson en 1974, hace ya muchos años, pero ha tenido numerosas expansiones y una buenísima aceptación por parte de la comunidad gamer, entre comillas. Y bueno, también tiene muchas referencias como hipotexto inmediato, que el Munchkin no queda muy claro si homenajea, por lo menos así es en determinados aspectos, pero también lo parodia. Es decir, le resta toda esa solemnidad que sí tiene un juego como el Dungeons and Dragons, el Munchkin la va restando.
Bien, de hecho ya en la caja del juego del Munchkin, en el reverso ya podemos leer, abre la puerta, mata a los monstruos, roba el tesoro, apuñala a tus amigos. Con lo cual ya sabemos un poco cuál es el punto de partida de este juego. De hecho, en el propio manual de instrucciones te indica que las trampas están permitidas siempre y cuando no te pillen. Esto, cuando lo hemos observado a través de la versión digital, o sea, en versión videojuego del Munchkin, esto se pierde esa gracia de poder ocultar cartas bajo la manga, poder utilizar cartas en momentos que no toca porque el que tenemos enfrente no se ha leído bien la carta, eso se pierde, sin embargo, al llevarlo a la plataforma de lo digital. Bueno, al final estamos hablando de un D&D, de un Dungeons and Dragons muy ligero, donde encontramos pues esos hipotextos que son modelos o antimodelos, ¿de acuerdo? Entonces no queda muy claro si es un homenaje o una parodia. Por ejemplo, hay una carta en el Munchkin que se llama Intervención Divina, que lo que hace es subir a los clérigos un nivel, que ya lo encontramos, ya encontramos esta misma habilidad en el Dungeons and Dragons. Pero, sin embargo, también hay parodias, como decíamos. En el Munchkin nos encontramos con un monstruo que se llama el dragón de Plutonio, que hace referencia a otros dragones de otros metales diferentes, más épicos, entre comillas, en el Dungeons and Dragons. Bueno, también encontramos más referencias al Dungeons. Por ejemplo, la poción de pollimorfización en el Munchkin, de acuerdo, que lo que hace es básicamente convertir a un monstruo en un pollo que se marcha dejando atrás su tesoro. Sin embargo, en el Dungeons and Dragons esto es el efecto de polimorfar, no pollimorfar. Claro, ahí está ese doble juego de palabras, ¿no? Lo mismo ocurre con un personaje como el octaedro gelatinoso que encontramos en el Munchkin. Bueno, pues esto nos lleva inmediatamente al cubo gelatinoso, que es, bueno, aparece en el Dungeons and Dragons, pero también en otros tantísimos juegos de rol e incluso en la película de animación reciente, Onward, también podemos ver cómo aparece ese monstruo, el cubo gelatinoso. También encontramos elementos en la mercadotecnia, podemos encontrar el dragón de Plutonio o el cubo gelatinoso en, bueno, el dragón en formato peluche, el cubo gelatinoso en formato Funko Pop, en fin, todo esto va inundando también la mercadotecnia. ¿Qué referencias encontramos? ¿Cómo dialoga el Munchkin con la literatura? Bueno, a través de las numerosísimas expansiones y ediciones especiales. De hecho, solo una pequeña parte de ellas están traducidas al castellano, la mayor parte solamente las podemos encontrar en inglés, pero bueno, sí está traducida una que es el Munchkin de Tulu, lo cual nos lleva a Lovecraft inmediatamente. También encontramos el Munchkin de Conan el Bárbaro o el Munchkin de Batman, como referencia inmediata al personaje de los cómics. Dentro también podemos encontrar una versión del Munchkin que es sobre el mago de Oz, podemos encontrar otra incluso sobre el personaje de Shakespeare. Obviamente todas las cartas que nos añaden estas expansiones están profundamente tematizadas. Bien, por último hemos destacado una que nos ha parecido muy interesante, que es el Munchkin sobre los hermanos Grimm. O sea, que entra en todos los elementos de la cuentística y que se podría aprovechar en clase para trabajar precisamente esos textos narrativos que tanto gustan como son los cuentos. Incluso podemos encontrar, ya no solamente para trabajar la parte de literatura, sino para trabajar el área de lengua, podemos encontrar algún retruécano. Hay una carta en el Munchkin que se llama Coción de Ponfusión, cómo se han variado esas letras para crear un retruécano. Una poción muy similar la encontramos en el universo de Harry Potter, por ejemplo. Sin embargo, en el Munchkin también tenemos referencias cinematográficas más allá de la literatura, como es la armadura de Mithril, ese metal tan bueno, típico del Señor de los Anillos, ¿no? De esa narrativa. Un metal muy duro que no se puede atravesar fácilmente. También encontramos a Pulpotzilla, que evidentemente nos tiene que recordar a Godzilla. Es un kaiju. ¿Dónde más encontramos kaijus? Pues en el cine, desde King Kong hasta, bueno, pasando por Pacific Rim, etcétera. También encontramos unas referencias mucho más claras, que es en formato edición especial. Pues hay un Munchkin que se llama El bueno, el feo y el Munchkin. O encontramos un Munchkin sobre la famosa serie Ricky Morty. O también podemos encontrar el Munchkin en la expansión número 9, que pues es sobre Parque Jurásico, está ambientado en el mundo de los dinosaurios. Bueno, todas estas referencias incluso llegan al imaginario colectivo, como una carta en el Munchkin, en el básico, que se llama la varita de Zahorí, que recuerda inmediatamente a los zahoríes, que utilizaban esas varitas precisamente de madera para encontrar agua u otros metales. También encontramos un monstruo que se llama el chupacaras. Evidentemente nos lleva a la leyenda del chupacabras, un críptido que atacaba a los animales.
Bueno, también encontramos otro monstruo que se llama el hipopógrifo. Aquí vemos que no siempre se mantienen los nombres, como con el chupacaras o con el hipopógrifo, sino que se van variando para crear ese tono, para estar siempre dentro de ese tono de comedia y de parodia que está tan presente en el Munchkin. El hipopógrifo recuerda inmediatamente, por supuesto, a la presencia del hipogrifo, entre ellos al de Harry Potter, pero también al de las antiguas obras de Virgilio. Bueno, y entre otros también encontramos referencias al Bigfoot, a las arpías, al rey Tut, Tutankamón, a las Amazonas. También encontramos otra carta de monstruo que se llama Manticornitorrinco, que por el dibujo nos recuerda inmediatamente a un ornitorrinco. Bueno, y por último hemos querido destacar la presencia del Balrog, de Astifino y Ojinegro en el Munchkin, el Valor en las cartas de las Magic o también en el Dungeons and Dragons y por supuesto en la famosa saga de Tolkien del Señor de los Anillos cuando Gandalf se enfrenta a él en Moria. La presencia de lo antiépico, esa burla incesante a los juegos de rol, a la solemnidad y a la epicidad de los juegos de rol, la podemos ver en cartas, en monstruos como las ladillas, tendremos que enfrentarnos a unas ladillas, a un goblin lastimado que si pierdes contra él te atiza con la muleta, a una babosa babeante. Luego también llevaremos equipadas cartas que son profundamente antiépicas, como una roca enorme que nos ocupará 2 manos, una armadura pegajosa hecha como de moco, unas botas de invocación de hemorroides, ¿de acuerdo? Pues ese tono de comedia, como vemos, sigue muy presente. Pero todo esto ocurre dentro de un imaginario colectivo muy conocido, porque al final en el Munchkin nos encontramos con clases y con razas que nos van a sonar y nos van a resultar familiares. Las clases, guerrero, ladrón, clérigo, mago, las razas, enano, mediano, elfo, otra vez esa presencia de Tolkien, de ese universo tan expandido. Como conclusiones, esa intertextualidad que queríamos reseñar en el Munchkin es un acercamiento al imaginario colectivo, lo hace en formato parodia, pero también en formato homenaje, está homenajeando una serie de sagas y una serie de cultura con la que establece relaciones de diálogo que lo que hacen es incrementar el valor del juego de mesa en sí mismo. Se trata de un juego de rol que al final reniega de las características del propio rol, igual que Cabin in the Woods reniega en cierto modo de las características del cine de terror, se burla del mismo, ¿vale? Ese universo transmedia, juegos de cartas, cómic, mercadotecnia, juego de tablero, videojuego ahora desde hace muy pocas semanas, esos diálogos con la literatura, con la mitología, con el cine, con las series, con personajes que pertenecen al imaginario popular, pero incluso también con otros juegos, y así encontramos expansiones del Munchkin que hacen referencia a las famosas miniaturas, al famoso juego de Warhammer, o a Critical Role, otro famoso juego de rol, al Smash Up Munchkin, ¿de acuerdo? Encontramos muchísimas referencias también que se crean o sea, en torno al propio mundo de los juegos de mesa o de los videojuegos si queremos expandirlo. Con lo cual consideramos que al final es un juego de cartas muy divertido, con ilustraciones muy sencillas, muy atractivas, las risas están aseguradas, permite un nivel de competitividad muy sano, muy paródico, y consideramos que todas esas cartas, todo ese universo expandido no hace sino establecer una serie de diálogos con otras obras que podríamos acercar al alumnado de esta forma, ¿de acuerdo? Entonces lo hemos considerado como una propuesta didáctica o muchas propuestas didácticas que se podrían elaborar en torno a este juego de mesa. Muchas gracias.